El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose, le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Bueno, los que van a leer, por favor. ¿Quiénes son los lectores? Pase, tráigase su Biblia. Bien, vamos a ver el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hoy de la pecadora, San Juan capítulo 8, 1, 11. ¿Quién es el que habló? ¿El Padre? Se la perdono porque es el Padre. Sí. Juan capítulo 8 del versículo Padre, 1. una consulta, ¿con la Reina Valera o con la Biblia? Ahorita le voy a predicar a los católicos y en el Evangelio. Y después, en la segunda lectura, le voy a dar un caramelo a los hermanos separados. La Reina Valera en la segunda lectura. Bien, bien. Ahorita me pueden leer que le voy a predicar a los católicos ahorita. Pero en la segunda lectura le voy a dar un caramelo a ellos. Juan 8, del 1 en adelante. Ustedes van a encontrar que le llevan a una pecadora a Jesús. Y vamos a analizar qué nos enseñan las Escrituras hoy. Desde este Evangelio, ¿qué nos dice el Señor? Juan 8, 1 en adelante. Jesús se dirigió al monte de los Olivos. ¿A qué iba Jesús normalmente al monte de los Olivos? A orar. Si Jesús oraba, significa que el Maestro nos dio ejemplo y nosotros debemos hacer lo mismo. Jesús oraba. Personalmente se iba al huerto de los Olivos a orar. Un encuentro personal con el Señor a solas. Primera enseñanza. Siga. Por la mañana volvió al templo. Después que hacía su oración personal, ahora fue al dos oraciones que la iglesia enseña. La iglesia enseña que usted debe hacer su oración personal, pero usted también tiene que ir
al templo. Hay de aquellos fariseos hipócritas, razas de víboras, sepulcros blanqueados, que no van al templo. Dice, yo vivo mi vida a mi manera. Yo ahí soy la misa, ¿para qué? Yo vivo mi fe a mi manera. ¿Y por qué Jesús no dijo eso? Porque Él vivía su fe aparte, pero también iba al templo, la comunidad. Dos cosas muy importantes según la Biblia. La oración personal no puede fallar. Y fíjense que Jesús oraba, dice, toda la noche, al otro día fue al templo. Bueno, nosotros no oramos toda la noche, pero deberíamos orar mínimo aunque sea una hora que le pida a los discípulos. Pero también pide que vayamos al templo. A los laicos, eso. A los sacerdotes, miren cómo la Biblia dice que Jesús primero oró y después fue al templo. ¿Y qué hizo en el templo? Escuche. Todo el mundo acudía a él y sentado los instruía. ¿Qué hacía en el templo? Esto significa que los sacerdotes nunca podemos predicar sin antes haber hecho oración. Porque si Jesús va a instruir al pueblo, a enseñar al pueblo, primero tiene que hacer, cuando ustedes sean sacerdotes, no prediquen sin antes haber hecho oración. Es lo que dice la Biblia. Y cuando ustedes y yo vamos a hacer algo, necesitamos orar. Y necesitamos mantenernos como comunidad, la Santa Misa, de ir al templo donde todos nos reunimos. Y aquí, unos escuchan y otro enseña, instruía. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que el cristiano se tiene que dejar instruir. Hoy vimos el ejemplo. El que no se forma, se deforma. Necesitamos formarnos. Católico ignorante, mañana será protestante. Pero dice la Biblia que se dejaba instruir la gente. ¿Quién instruía? El maestro. Hay católicos que no les gusta instruirse. Y hay sacerdotes que no les gusta instruir al pueblo. Y eso es un problema. Siga. Los letrados y fariseos. Aparece en juego unos personajes que a ustedes no les gusta. Fariseos hipócritas. Eso, no son ustedes. Son un grupo que había en aquel tiempo. Pero puede ser que ustedes se identifiquen con ellos. Y yo también. Ahí está el espejo. Vamos a ver si nos parecemos a ellos. Porque Jesús a los fariseos les dio duro. Aquí aparecen los fariseos, siga. Los letrados y fariseos le presentaron una mujer sorprendida en adulterio. Escuche qué hacen los fariseos. Los fariseos están pendientes a ver quién peca, para señalarlo. Según la Biblia, los fariseos hipócritas, razas de víboras, sepulcros blanqueados, son esos cristianos que están viendo a ver quién peca. La hija de doña Petronila, don Pánfilo, el cura. Sí, esos son fariseos hipócritas, razas de víbora. Estaban pendientes a ver quién pecaba. Y ojo, se excusaban. ¿Cuál fue la excusa? No estamos diciendo mentira. La encontramos en pleno adulterio. Es aquello que dice, los ojos, con estos ojos que yo lo han de tragar a la tierra, yo vi al cura haciendo esto. Fariseos, o sea, tienen justificación. La encontró en pleno. Esos son los fariseos. Y miren a ver si Jesús aplaude a esos fariseos. Y dentro de la iglesia hay muchos que están pendientes a ver quién se equivoca. No para corregirlo, porque el cristiano, ya saben que dijo Jesús: si tu hermano peca, llámelo a solas y corrígele. Ay, qué fantástico. Ustedes no saben lo hermoso cuando una persona le llama a solas y le corrige. Hay personas que lo hacen. ¿Cuántas personas? Y agradezco siempre en mi vida personas que se han acercado: Padre, mira, creo que no está haciendo bien esto. Yo le digo, gracias, bendito sea Dios. Hay cristianos todavía, ¿verdad? Y así tenemos que hacerlo. Ve fallar a cualquier persona en la iglesia. Los fariseos van y tienen el permiso, porque los vio, porque le consta, tienen el permiso de agarrar el micrófono y decirlo a todo el mundo, o ir a los medios de comunicación y ¡plum! Que se expanda por todos lados, porque el fariseo se dio cuenta. Y no son capaces de callar. Eso es como la viejita aquella que era chismosa.
Y resulta que el vecino salió con la hija de la vecina y la viejita lo vio. Y el señor sabía que era chismosa la viejita. Y dijo, ¿y ahora cómo hago? Ya sé. Dijo, aquí voy a perder unos dólares, pero tengo que... Y le dijo, mira señora, yo sé que usted me vio con la hija de Petronila, pero aquí tiene $5,000 para que muera callada. No. La señora agarró los $5,000, se lo metió en el bolsillo y se fue. Pero no podía dormir. Daba vueltas y vueltas. Al otro día se paró tempranito, llegó a la casa del vecino y le dijo, vecino, aquí están los $5,000 que me dio. Este chisme está tan sabroso que yo no me lo puedo perder. Así son los fariseos hipócritas. Están pendientes, pero el fariseo tiene que explotar lo que ve. Y tiene justificación. Lo vi. Claro, ¿quién le va a decir nada? ¿Le consta? Pero ¿por qué la Biblia dice que esos son fariseos? Porque esa no es la actitud del cristiano. Jesús dice, si tu hermano peca, llámelo a solas y corrija a tu hermano. Ese es el cristiano. ¿Notan la diferencia? Siga. La colocaron en el centro y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Ellos están convencidos de que se la están, diríamos, vacilando. Lo están haciendo bien, incluso delante del maestro. Maestro, hemos encontrado esto. Siga. Y mire dónde se respaldan. El respaldo, dale. La ley de Moisés. ¿Dónde se respalda? En la ley. Hay que cumplir la ley. La ley de Moisés dice. La ley de Moisés ordena que mujeres como esta sean apedreadas. Y la ley lo decía. No estaban diciendo mentiras. Aquí dice, ustedes van a ver que aquí dice Jesús que existen en el mundo leyes para condenar, para castigar al culpable. Y eso tiene que suceder en todos los países. Y en todas partes la ley tiene que existir. Sí. ¿Y qué dice la ley? Pero ustedes van a ver que el cristiano, antes de la ley de los hombres, se somete a la ley de Dios. Respeta. Jesús no dice aquí, no le hagan caso a la ley de esta, no. Simplemente violen la ley. No. Jesús va a mostrar que si la ley es importante, para el cristiano más importante es el amor que la ley. Van a ver, pongan cuidado, dale. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? La ley dice esto. Decían esto para ponerlo a prueba. Claro, si violaba la ley, lo iban a condenar. Dale. Para tener de qué acusarlo. ¿Ves que los fariseos están buscando a ver a quién acusar? No se acusan ellos, acusan a los demás, están pendientes y van a poner la trampa para ver si agarran al maestro, igual como agarraron a la pecadora. Infraganti. Dale. Jesús se agachó y con el dedo se puso a escribir en el suelo. Como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo: El que no tenga pecado, tire la primera piedra. ¿Qué dice ahí? Observen que el maestro no va en contra de las leyes, pero el maestro dice: ustedes, fariseos, están mirando a la gente a ver en qué peca, tienen sus justificaciones y tienen los ojos para mirar para afuera, pero le faltan los ojos para mirar hacia adentro. Por eso les dice: aquel de ustedes que no tenga pecado, ¿qué está diciendo? No anden mirando qué le importa a usted el pecado del otro. ¿Qué le importa? Allá en mi tierra se dice: no sea sapo, no sea metido. No sé cómo le dice aquí, pero no sea metido. ¿A usted qué le importa? O a usted le importa es mirar su pecado. Aquel de ustedes que no tenga pecado, ¿qué le está diciendo? Pongan la cámara y examínense ustedes a ver si tienen pecado o no. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que lance la primera piedra.
Miren cómo Jesucristo está llamando a la misericordia. Está diciendo que nos vamos a encontrar personas que han pecado y que las leyes los condenan. Pero que si tú eres cristiano, más que la ley, debe apelar a la misericordia, al perdón. Hoy hay muchas leyes y hay personas que han pecado y han fallado, incluso dentro de la iglesia. Ustedes dan cuenta que han condenado y han criticado a muchos obispos y a muchos sacerdotes porque no hicieron nada contra aquel sacerdote que hizo tal cosa, y eso es según la ley debe pagar. ¿Y por qué se callaron? ¿Por qué no? El mundo no entiende la misericordia. El mundo, los fariseos hipócritas que creen que ellos pecados no tienen, ellos se aferran y dicen: aquel y hay que matarlo a piedra, que todo el mundo se dé cuenta. Fariseo hipócrita. ¿Y tú no tienes? Sí tienes, pero todavía no has encontrado con Jesús. Y entonces la iglesia, sí, la iglesia dice que debe, y el Papa lo ha dicho, que lo agarre la ley. Pero si se puede tener piedad de esa persona y misericordia, se debe tener misericordia. Que si alguien falló, llámese sacerdote o llámese fiel, llámese quien sea, sabe que hay una ley, sabe que ahí está la ley, y Jesús no niega la ley y no dice que no cumplan la ley. Jesús dice si usted no tiene pecado, lance la primera piedra. ¿Qué significa? Aprende a tener misericordia con el otro. Porque hoy lo está poniendo a que la maten la piedra a ella, pero mañana le toca a usted porque usted también tiene pecado. O como dijo aquel hombre que un día lo encontraron robando, lo agarraron los fariseos con la mano en la masa, robando. Y cuando ya listo, y la ley decía que tenían que matarlo, y lo agarraron, y cuando lo iban a matar, dijo al rey, le dice al que lo iba a matar: tengo un secreto urgente para el rey antes de morir. No me niego a morir. No me niego a morir, pero pido que me lleven ante el juez o ante el rey, donde sea, que tengo algo que decir antes de morir. ¿Está bien? Le concedieron, y él va y le dice al juez: señor juez, tengo un secreto. No me quiero morir con ese secreto, se lo quiero dejar a usted. Él dice: ¿qué? Saca del bolsillo una semilla de oro y le dice: esto es una semilla de oro. Si usted la siembra, van a ser un árbol y dar fruto de oro, va a tener mucho oro. Yo no la quiero sembrar, porque primero me voy a morir. Yo no la pude sembrar. ¿Y sabe por qué no la pude sembrar, señor juez? Porque resulta que yo soy un ladrón, y para que la semilla nazca, debe sembrarla una persona que no sea ladrona. Aquí se la dejo, señor juez, siémbrela usted. Digo: no, yo no la podía tocar. Yo no. Lo que pasa es que usted sabe que uno trabaja aquí, pero ya va un momentico, yo voy a llamar al gobernador. Señor gobernador, mire, usted sabe, aquí entre nos, esta semillita, uy, qué bueno, le pareció la idea importante. Pero señor gobernador, esto no la puede sembrar alguien que haya robado. No la puede, ni siquiera la puede tocar con sus manos, porque se le tiene que llevarla en esta cajita especial, porque si no se daña y se pierde todo. Digo: vamos a buscar a otro que la siembre, porque usted sabe que... Y así buscaron a todos y dijeron: no, nadie entre los que estaban allí, que estaban condenando al hombre, ninguno. Entonces llaman al cura y le dicen al cura, y dice el cura: es que yo cuando era pequeño yo fui primero monaguillo, y cuando monaguillo, usted sabe que uno cuando monaguillo no sabe muy bien las cosas, y uno pues a veces se roba por ahí. Yo no la puedo sembrar. Entonces nadie. Digo: pido que vaya al rey, necesito hablar con el rey. Entonces está en el rey y le dice el rey: ¿qué quiere? Le dice: mire, señor rey, yo vengo a decirle algo. Yo tengo esta semillita y yo quería que alguien la sembrara.
le dije al juez y no la quiso sembrar. Le dije al gobernador, le dije a este y nadie la quiso sembrar, señor juez. Y a mí me da tristeza de que esto, mire, produce oro, muchísimo oro. Y dice el rey, ¿por qué no la quieren sembrar? Y le dice el hombre, porque resulta, mi rey, que el que la siembre no puede ser ladrón. Y todos ellos son ladrones. Y ellos son los que me van a matar a mí. Ellos también deben morir conmigo. Fariseos hipócritas que andan viendo el pecado del otro, pero no ven el pecado suyo dentro. Por eso Jesús le dice: el que no tenga pecado lance la primera piedra. Tengamos misericordia. Y misericordia significa un corazón que ama al miserable, que sí ha fallado, que sí se equivocó el cura, que sí se equivocó el ministro, que sí se equivocó el hermano, que sí se equivocó papá, que sí se equivocó mamá, que sí se equivocó el hijo, que sí se equivocó el hermano. Sí se equivocó, usted lo vio, pero ten misericordia. Los fariseos van a la ley humana, los cristianos vamos al amor, a la misericordia de Dios. Y por eso en la iglesia, si alguno no tiene respuesta, por eso en la iglesia muchos obispos no es que apoyen a los curas que han cometido pecados, sino que han usado la misericordia del Señor con ellos. Y esto lo debe practicar el cristiano, aun cuando le cueste lo que le cueste. Ciertamente, cuando ya dice, bueno, salió esto y alguien lo hizo quedar mal y salió, debe castigarlo la ley y se somete a la ley. Pero en todo, ¿quién no ha fallado y quién no debe ser castigado por la ley? Todos. Pero claro, la ley es para uno. Mire Venezuela. En Venezuela, si usted roba o algo, lo encuentran, va preso. Estos que están en el gobierno roban descaradamente a la luz pública, matan descaradamente a la luz pública y nadie hace nada, porque la ley es para el tonto. Pero para los grandes, ¿y cuántos años? 20 años robando, 20 años matando, 20 años acabando un pueblo y nadie hace nada. Así son los fariseos hipócritas. Pero los cristianos debemos practicar la misericordia. El que tenga sin pecado, lance la primera piedra. Siga. De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Los oyentes se fueron retirando uno a uno. Comenzaron a descubrir lo que nunca habían visto, que eran pecadores. Empezando por los más ancianos, porque tenían más vida, habían pecado más. Hasta el último. Esos estaban más chamos, habían pecado menos. Jesús quedó con la mujer. Jesús quedó con la mujer. Observen que el problema, miren ustedes, hermanos queridos, ¿qué hacen los fariseos? Los fariseos llevan al pecador ante Jesús para condenarle. El cristiano lleva al pecador ante Jesús con misericordia para que le perdone. Esa es la diferencia entre un cristiano y un fariseo. El fariseo lleva ante Jesús y le dice: Señor, aquí está este pecador sin vergüenza, mándelo para el infierno porque es católico, pecador. El que no es fariseo lo lleva y le dice: Señor, aquí está este pecador, ten misericordia de él, pero también de mí, que soy otro pecador, ten misericordia. Sigue. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí en el centro. Jesús se incorporó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Observan que Jesucristo está llamando a lo que Él dijo en otras palabras: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. ¿Tú quién eres para condenar al otro? ¿Quién eres? Aquí Jesús está reservando el juicio para Él. Tú no eres quien para juzgar a nadie. ¿Dónde están los que te han juzgado? ¿Dónde están los que te condenan? Porque el fariseo anda condenando. Por eso un católico nunca debe estar condenando a nadie. Puede decir: esto es pecado,
Puede decir, esto puede llevar a la condenación, pero nunca puede decir, Petronilo se fue para el infierno. Como hacen los hermanos separados que andan juzgando y condenando. Este se fue para el infierno. Nosotros no podemos decir eso. Porque Jesús dice, ¿dónde están los que te condenan? Aquí estaba diciendo, el único que tengo derecho de juzgar o de condenar soy yo. Los fariseos hipócritas que andan condenando a los demás, no. ¿Dónde están? Ellos también son pecadores. Ellos también van a ser juzgados. Ellos no son jueces. Siga. Ella contestó, nadie, Señor. Nadie, porque el único que tiene que juzgar, ¿quién es? Es Dios. Y miren lo lindo. Jesús No me empuje. Miren lo lindo. Lo lindo del Evangelio, la buena noticia, el Dios de la misericordia. El Papa nos reunió 1000 sacerdotes y nos mandó a predicar por el mundo este pedacito que viene, la misericordia de Dios, que no odia al pecador, que ama al pecador rechazado, al pecador juzgado, al pecador condenado por los fariseos hipócritas, raza de víbora, sepulcros blanqueados que existen en el mundo, que se consideran santos y que no pecan, y por tanto andan mirando en qué falla el otro y no miran en qué han fallado ellos. Miren la misericordia del Señor, óiganlo. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Esto es lo más lindo. Aquí está el reflejo grande de la misericordia de Dios que dice, yo no te condeno. No les preocupe a ustedes que los condenen las leyes de los hombres. No les preocupe que los condenen los fariseos hipócritas. Preocúpense si los condena Dios. Ese es el único. No importa que los lleven a las leyes, que los metan presos por lo que ustedes hayan hecho. Sepan los que están presos, que me están escuchando, porque en la cárcel también me escucha, que usted no importa el pecado que haya cometido y está pagando. Si se arrepiente y le pide perdón a Dios, Dios no te condena, y aunque estés en la cárcel, serás libre en la libertad de los hijos de Dios. Y muchos que están en la calle están presos de su pecado y andan como el gato tapando para que no se vea. Sí. ¿Y cuántos hay en la cárcel inocentes? Y muchos culpables afuera. Sin embargo, Jesús dice, yo no te condeno. Y si Dios no me condena, entonces dice el mundo de hoy, pues hagamos lo que nos dé la gana, porque al fin y al cabo Dios tendrá que tener misericordia de nosotros. Tampoco no abuse, ni tan calvo ni con 2 pelucas. Ni tanta vela que queme al santo, ni tan poquita que no le alumbre. Escuche lo que viene. Ve y en adelante no peques más. ¿Qué? Ve y en adelante no peques más. Por tercera vez, ¿qué? Ve y en adelante no peques más. Que sepa el mundo entero que sí, Dios es misericordioso. Pero esa misericordia nos invita, es para que usted y yo cambiemos de vida. No es para que sigamos haciendo lo malo. Que el que vive en adulterio dice, Dios tendrá que tener misericordia de mí. Yo sigo pecando. Yo que vive en concubinato, Dios tendrá que tener misericordia de mí. Llevo 20 años viviendo en concubinato y no me ha pasado nada. Dios tendrá misericordia de mí. El que es homosexual dice, yo creo en un Dios misericordioso. Yo vivo con mi pareja y no me voy a separar porque yo lo amo y él me ama y nos amamos como si nos hubiésemos parido. Pero no sabe que eso es pecado. Dios tendrá que tener misericordia de mí. Así dicen las lesbianas también. Así dice el drogadicto. Así dice el borracho. Así dice el asesino. Nosotros no estamos aprovechando la misericordia de Dios.
Todos nosotros estamos viendo el pecado del otro, no vemos el pecado de nosotros, pero estamos también a veces despreciando la misericordia de Dios, que te perdona el pecado más grande que hayas cometido, pero te dice: no peques más. A mí me da risa, me río y qué risa me da. Y aquel que me vea riendo, loco me dirá: ja, 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 me estoy riendo, ja, 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 no puedo más, ja, 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 qué risa tengo. Ja, ja. De aquellos, por ejemplo, que dice: es que a mí el cura me dio permiso de yo vivir, yo soy hombre, soy homosexual, y el cura me dio permiso de vivir con mi pareja y comulgar. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Porque Jesús dice: sí tengo misericordia, homosexual, contigo, sí te perdono. Ándale, levántate, pero no peques más. El cura me dio permiso, yo le estoy diciendo: no peques más. Nadie puede estar por encima de la ley de Cristo. La misericordia de Dios existe, pero hay una teología falsa, aquella teología que peca todo lo que quiera, que Dios tendrá que tener misericordia de ti, obligatoriamente tendrá que tener misericordia de ti. La misericordia de Dios existe y es grande como del cielo a la tierra, pero con el pecador que se arrepiente, pues dice la Sagrada Escritura: Dios no quiere la muerte del pecador. Ezequiel 18:23, sino que cambie de conducta y viva. ¿Hay más alegría en el cielo? No dice por un pecador, no señor, dice por un pecador que se arrepiente. No le quiten ese pedacito, que se arrepiente. La teología falsa de hoy, de muchos que vienen diciendo que Dios es misericordioso, incluso de aquellos que no se arrepienten, sigan haciendo lo que les dé la gana. Eso es falso. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo queda plasmado: vete y no peques más. Por eso cuando usted se va a confesar, usted arrepentido dice: propongo firmemente no pecar más, no volver a pecar. Y entonces, Padre, y si propongo firmemente no volver a pecar, y si yo soy un pecador, yo voy a volver a pecar, entonces ¿qué voy a hacer? La misericordia de Dios está para cuando usted está arrepentido, ¿verdad? Sí. Usted propone no volver a pecar. Si usted tiene toda la buena intención, todo el propósito, y va a luchar para no volver a pecar, usted puede recibir el perdón de Dios. Mañana volvió a fallar, pero a ver, cuando usted se confesó, tenía el propósito, luchó. Sabemos que va a volver a pecar, a lo mejor no con ese pecado, a lo mejor con otro. Pero, ¿qué propósito tenías? ¿De no volver a pecar? Perfecto, Dios te perdona. Si volvió a pecar, pues vuélvese a levantar. Cuando usted se baña, ¿el propósito suyo es tirarse a revolcarse como los cochinos en el pantano? No, pero cuando usted se baña, sabe que algún día se va a ensuciar de nuevo y mañana tendrá que volverse a bañar. No, eso no es ningún problema. Lo importante es que usted no se va a tirar al pantano. Eso es lo importante. Pero se va a ensuciar, se va a ensuciar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y miren, hermanos, el otro detalle que debemos tener en cuenta, que los fariseos señalaban a la mujer pecadora, porque ellos decían: esta se pasó, es adúltera, es adúltera. Y ellos a lo mejor no eran adúlteros, a lo mejor no, ellos eran, en ese punto eran santicos, no cometían adulterio. Pero entonces, ¿por qué se fueron? Porque si el pecado de ellos no era el adulterio, sin embargo, había otro pecado distinto al de esa mujer que ellos tenían. Que puede ser que usted ve que el hermano pecó en tal pecado, y ese es el pecado de él. Sí, pero yo tengo permiso de juzgarlo y condenarlo, porque yo jamás cometería adulterio.
está bien y te felicito. Jamás cometería adulterio, pero a lo mejor has robado. Si el pecado de aquel era el adulterio, el suyo es el robar. Yo jamás robaría, pero a lo mejor ha sido chismoso. Yo jamás sería chismoso. A lo mejor ha dicho grosería, malas palabras. A lo mejor se ha puesto bravo. A lo mejor ha sido desobediente con sus padres. A lo mejor ha despreciado a su esposa o a su esposo. A lo mejor ha humillado a otra persona. A lo mejor le ha robado el sueldo o le ha retenido el sueldo a los obreros. A lo mejor. Por eso Jesús le dice a los fariseos, ellos estaban seguros que no tenían pecado porque ellos no eran adúlteros. A lo mejor no eran adúlteros, o a lo mejor sí, pero supongamos que no eran adúlteros, pero tenían otro pecado. Mi pecado es distinto al de ustedes, y el de ustedes puede ser distinto al mío. Sin embargo, no deja de ser pecado. Pero el pecado del otro se nota y el de nosotros no se nota. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, por la ayuda del diablo, tapamos el pecado. Y este tiempo de Cuaresma es destapar el pecado que está oculto en nosotros. Es tiempo de reflexión, es tiempo de poner la luz del Evangelio, la palabra de Dios para ver qué es pecado. Pecado no es lo que usted diga que es pecado. Pecado es lo que Dios dice que es pecado. El mundo de hoy dice como los fariseos que no tiene pecado. ¿Sabe por qué? Porque ellos se pagan y se dan los vueltos. Ellos dicen, para mí esto no es pecado, por tanto no soy pecador. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. El que dice que es pecado no es usted tonto, retonto. El que dice que es pecado es Dios. Y si Dios dice, eso es pecado, adórnelo, póngale usted lo que quiera. Póngale una cajita y le pone todos los colores y todos los adornos, pero por dentro es una caquita. Póngale el adorno que usted quiera. Pecado es pecado cuando las escrituras, que es palabra de Dios, dice, esto es pecado. Aunque usted no lo crea, aunque usted no lo acepte, aunque usted no lo tome en cuenta, no por eso deja de ser pecado. Porque aquí el que dicta las leyes y que dicta las normas morales y cristianas es el Señor, no usted. Y usted y yo como señores tenemos que obedecerle. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Es el reclamo de Jesús. Entonces hoy la palabra de Dios nos invita, queridos hermanos, a examinarnos nosotros mismos. ¿Cómo estamos actuando? ¿Como fariseos? Y miren también esta mujer que delante del Señor, ahí yo no encuentro que la mujer estaba gritando desesperada ni nada. A mí me encanta la actitud de la mujer. La Biblia no dice que la mujer pronunció una palabra. La mujer estaba allí a los pies del Señor. Yo me imagino que estaría agachadita, apenada, pero tampoco desesperada. No, allí a los pies del Señor, el Señor tenga misericordia. ¿Has pecado? Haga la actitud de la mujer, llegue a los pies de Jesús. Muchos te van a condenar por ese pecado que cometiste. Acéptelo. Te equivocaste. Te equivocaste. Un día a lo mejor abortaste. Sí, aborté. No sé por qué, pero aborté. Va a los pies del Señor. Señor, yo aborté. Sí, este fue mi pecado. ¿Ahora qué hago? Retroceder el tiempo no puedo. Meterme un tiro tampoco. Desesperarme no. Ayúdame, ten misericordia de mí. Y el Señor rico en misericordia dice, yo no te condeno. Vete y no abortes más. Qué lindo, qué lindo. Pero por otro lado el diablo le dice, ese tu Dios es chiquitico. Ese tu Dios no tiene poder para perdonarte este pecado. No, tú cargas con ese pecado para siempre. A cochino de Satanás. Y muchos le están creyendo lo que dice Satanás.
que el Dios de nosotros es un Dios chiquitico, que puede perdonar los pecaditos chiquiticos, pero los pecadotes grandes, uy, no, ese Dios le falta poder. Así Satanás engaña a muchos católicos que andan diciendo: yo me confesé de este pecado, pero yo creo que no me perdonó Dios porque el pecado fue muy grande. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Nuestro Dios es grande en misericordia, su misericordia es eterna, más grande que de la tierra al cielo y que del cielo a la tierra. Ese es nuestro Dios, ese es el Evangelio. Entonces, queridos hermanos, yo quisiera decirles que la buena noticia es que ha llegado a nosotros Jesús. ¿Sabe qué significa Jesús? El Salvador. ¿De qué nos salva? Del pecado y de la paga del pecado, que es la muerte. Y si el Señor, si Él es Jesús, el Salvador, que nos salva del pecado y de la muerte, entonces nosotros somos pecadores, pero salvados, pecadores, pero redimidos, y pecadores que Dios todavía sigue salvando. Somos paganos en camino de conversión, que vamos luchando por no pecar y levantándonos cuando hemos pecado. ¿Quién es el santo? No el impecable. ¿Quién es el santo? El que lucha por no pecar y que se levanta cuando ha pecado. A Dios no le importa lo que hayas pecado. A Dios le importa es que quieras cambiar. A Dios no le importa que hayas pecado, porque ya Cristo pagó el precio de tu pecado. A Dios le importa es que con un corazón humilde y sencillo como el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Rápido, rápido, se convirtió, se arrepintió rápido, un vestido rápido, un anillo. Este hijo estaba perdido, lo hemos encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida, hagamos una fiesta. Este es nuestro Dios. Pero Satanás no quiere que nos levantemos. Satanás es el acusador que acusa a los elegidos del Señor día y noche, y te dice: tú no puedes servir porque un día tú fuiste pecador, tú no puedes ayudar en la iglesia porque un día cometiste tal pecado, y siempre le está recalcando el pecado. Dice la Biblia: si Dios llevara cuenta de nuestros delitos, ¿quién podría resistir? Pero de Él procede el perdón, y así infunde respeto. Dice la Sagrada Escritura: al que más se le perdona, más ama. Experimentemos al perdón de Dios. Dejémonos salvar. Dejémonos que su misericordia llegue a nosotros. No deje de pasar esta Semana Santa sin confesión. Ándale. Pero no se confiese sin arrepentimiento y sin propósito de cambiar. Anda, levántate. Y aunque el pecado sea muy grande, Dios te lo perdona. Pero lucha por no volver a pecar. Si así lo hacemos, un día nos encontraremos todos en el reino de los cielos, gracias a la salvación que nos trajo Jesús, el Salvador, que derramó su sangre como rescate por nuestros pecados. Y si nosotros nos dejamos rescatar, Él nos llevará a la vida eterna junto con los ángeles y los santos, para gozar eternamente de su reino. Allá nos vemos, Argentina.